Muy buenas noches, bienvenidos al directo previo ya 2025. ¿Cómo está el chat? Sí, Martín campeón del mundo, muy merecido. La palabra merecido es la que más está sonando por todos lados. No sé por qué, ahora lo veremos. Pero sí, muy bonito, pero queremos ya 2025. Creo que la portada os ha gustado, hemos puesto al campeón. Ha sido un post un poco tardío porque hemos hecho el directo con Manolo, ha servido casi de post y ahora ya hemos hecho esta mezcla, ¿no?, de Martín campeón del mundo y previo 2025, que es lo que queréis todos. Bienvenidos, hashtag aquí, hashtag de bienvenido 25, aquí también está. Pero vamos a hablar de muchas cosas hoy que os van a molar, ¿vale? Ángel Jiménez, primero, P1 para Ángel Jiménez, enhorabuena Ángel. P2 para Pedro Escobar Alacid, buenas noches, qué locura de día. Yo he acabado, vamos, en la carrera, en la narración, he acabado hecho polvo de la tensión. Al final no ha pasado nada, pero imagínate si hubiese pasado algo a mí. Es que me da algo a mí. Suerte que no ha pasado nada, que es lo que queríamos todos, porque hubiese sido un drama acabar de otra manera. Yo creo que Martín se lo merecía por muchas cosas, ¿vale? Pero repetirlo tanto a veces parece que... ahora lo hablaremos, ¿vale? P3 para Rubeneski, enhorabuena, esa P3 para ti, sois muy rápidos en entrar. Pues nada, sigo leyendo el chat por si acaso está pasando aquí alguna cosa. Harry Callahan, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a tu Tom, ¿qué tal? Juanca, tengo una pregunta, ¿alguien sabe cuánto cuesta entrar a ver los test de Montmeló? Juanca, buenas a todos, ¿qué tal? Enhorabuena Martín, bueno, buena nit, enhorabuena a los seguidores de Martín, buenas tardes gente, tenemos nuevo y merecido campeón. Vale, vamos ya con este tema de merecido campeón porque se está repitiendo demasiado. Bueno, vamos a hacer una cosa también antes. Vamos a poner aquí abajo en imagen ya los awards de MotoGP. Están pasando en directo, está recibiendo ahora los premios de MotoGP. Está Marc Márquez recibiéndolo, lo está recibiendo ahora Pecco Bagnaia y ahora saldrá, creo que saldrá Jorge Martín ahora a recibirlo. Son los MotoGP Awards y vamos a ver si presentan el logo. Es que no lo he visto porque he estado en el teatro con mis críos y no he visto si han hecho ya el nuevo logo, pero se presentaba aquí oficialmente el nuevo logo. Vamos a estar mirando aquí la imagen abajo por si hay una nueva, bueno, pues la introducción de este nuevo logo de MotoGP, ¿de acuerdo? Es abierto, o sea, son abiertos en inglés, pero es en abierto. Se puede coger el contenido como los test, supongo, como las presentaciones de los equipos que han sido en abierto, así que la vamos a poner aquí abajo para que os acompañe estos awards en este directo de MotoGP, que vamos a hablar ya de la que se nos viene encima. Bueno, estáis todos en el chat haciendo lo mismo que hacen muchos, y creo que yo he sido claro en esto a la hora de decir que se lo merecían los dos. Obviamente hay un factor que es el de la velocidad de Pecco Bagnaia, obviamente, que se ha impuesto más el control a la velocidad, y eso es un debate que nos va muy bien para el año que viene, ¿de acuerdo? Porque se va Martín y, bueno, pues se queda el más rápido básicamente, ¿no? Pero es cierto que hay una especie como de avalancha de discurso de Pecco, de Márquez, de los medios, de Ducati, de todo el mundo, como intentando convencer de que se lo merece Jorge Martín. Yo en ningún momento he visto a nadie que ponga en duda que Martín se merece o no el título. O sea, pues no he entendido ese recalcar tanto algo, como que parece que si lo quieres recalcar es como que alguien está convencido de esto. Aquí estamos convencidos en TR. Es justo decir que Pecco ha sido más rápido, pero sabemos que un mundial se gana de muchas maneras, ¿vale? Entonces, está un poco como empalagoso ya el tema de merecido, 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 y tanto que está merecido. No hace falta recalcarlo tanto, y Pecco Bagnaia ha sido los primeros en destacar eso, porque Pecco es un señor. Ya sabéis que Pecco ha cerrado muchísimas bocas en muchas cosas y al final se ha ganado la prensa. Pecco se ha ganado la prensa y se ha ganado ya a mucha gente y, bueno, espérate el 25, ¿no? Pero ha sido un señor en eso también, y recalcándolo, que repito, yo creo que no hacía falta recalcarlo, y justo merecido Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora hablaremos de eso y de más cositas, ¿vale? Porque Jorge Martín se ha proclamado campeón del mundo y hemos vivido muy intensamente con Manolo aquí en el directo la carrera, con factores importantes como el de Aleix Espargaró, que también ha tenido lío con Enea Bastianini por esa protección que ha hecho sobre
sobre Jorge Martín, que hablaremos, ¿vale? Y, uy, ahora está haciendo aquí imágenes de Jorge Martín, estoy con la vista aquí dividido, ¿sabes? ¿Vale? Pero Jorge Martín ha hecho, pues, un fin de semana, pues, como los que lleva haciendo toda la temporada, ¿no? De control, de gestión y de no equivocarse. A ceros, Peco ha dicho una declaración bastante clara sobre los ceros, que es real, es real. Yo he hecho 8 ceros, el 4, de los 4 de Jorge, 3 no son culpa suya, 1 sí, y de mis 8, 4 no son culpa mía, pero así son las carreras, ha dicho Peco. Ha dejado clarísimo que él era más rápido, pero que a la larga, ahora mismo tenemos toda la sensación de que Peco es un gran piloto, que no pasa nada, que ha sido mala suerte y ya está, que ha ganado Jorge, también se lo merece, pero que a la larga, ahora sale Jorge Martín a recibir el trofeo, pues que a la larga le va a pesar, porque ha estado 10 puntos y 10 puntos puedes coger cualquiera de los 8 ceros para morderte, para agobiarte pensando en esa carrera, en esa caída o lo que sea, ¿no? Hay muchas, ¿no? La caída suya de Sepang, la de Barcelona, yo creo que la de Barcelona es la más dura, yendo primero, solo por esa de Barcelona, que era cosa suya, pues podía haber sido campeón del mundo, pero no ha sido así. Ha sido Jorge Martín en un gran premio que ha sido, pues, vibrante, pero eso sí, tío, lo hemos dicho con Manolo en el previo, ha habido un bajón espectacular de audiencia de esta carrera y yo creo que la gente está ya deseando ver el 25 y que se lleve Jorge Martín a Aprilia al número 1, tal, lo que sea, pero que ya Marc Márquez se meta en el box de Ducati y empiece la fiesta. Bueno, ahora vemos un vídeo de eso, que ha pasado una cosa muy curiosa, ¿vale? Esta es la clasificación de la carrera. Pecco Bagnaia ha cumplido primero en una carrera lenta. Yo me estaba asombrando por Márquez, porque estaba Márquez ahí aguantando con Pecco, pero luego estaba viendo los datos realmente y ha sido una carrera lentísima, tío, pero lentísima. No sé qué ha pasado. Hay una diferencia de 4 grados en pista, los neumáticos eran los mismos y se ha corrido un segundo más lento. La vuelta rápida de hoy ha sido un segundo más lenta que la de ayer y el ritmo un segundo más lento. Incluso no ha habido ningún momento que se haya acercado a los tiempos de ayer, que ayer se rodó en 39.1, se acabó rodando en 40 bajo, y hoy la vuelta rápida ha sido 40.1, un segundo de diferencia. Me ha extrañado mucho porque Márquez aquí no se encontraba bien, estaba un poco, bueno, pues no se acoplaba al circuito. Incluso ha hecho una cosa impresionante, que ha sido volver a la moto de principio de temporada, de hecho, la moto que dejó aquí en mayo, a los datos de mayo, y se ha encontrado mejor. Obviamente, yo creo que cuando el ritmo baja tanto, también es un poco más fácil encontrar el feeling, ¿no? Los problemas vienen cuando los ritmos son más altos, ¿no? Pero eso me ha impresionado bastante ver a Márquez de golpe ahí segundo detrás de Pecco con el ancla, y me ha hecho presagiar algo para este test, ¿no? Bueno, Márquez ya está, si aquí va rápido, porque esta era la prueba definitiva de Márquez, era comprobar si aquí había mejorado o no respecto a mayo, y no había mejorado respecto a ayer. O sea, ayer el titular era que Márquez no ha evolucionado después de mayo, y al final aquí ha estado como el año pasado más o menos. O sea, ha habido poca evolución, dijéramos, pero sí que ha habido esa mejora de sábado-domingo en la que Márquez, pues, ha ilusionado a la gente de cara al martes, ¿de acuerdo? Pecco Bagnaia gana la carrera, ha salido, ha liderado, ha controlado la carrera totalmente, no ha habido ningún susto. Marc Márquez detrás, ha ido con el gancho, según Marc Márquez con el gancho, y Jorge Martín tercero, control total. Mira, esta vez también, aparte de la velocidad de Pecco Bagnaia, que es superior a la de Martín durante todo el año, ha sido también la gestión de los neumáticos. Hoy Martín se ha equivocado con los neumáticos porque ha pasado una cosa, bueno, que pasa muchas veces, ¿no? Que las Ducati son de las únicas motos, o la única moto, que puede gestionar el neumático blando. Cuanto más calidad tiene el motor, más trabajada está la moto, más capacidad tienes de hacer trabajar los neumáticos blandos y gestionarlos. Al final hemos visto que hemos pasado de blandos a medios y a duros. Las Honda llevaban duros porque no podían no podían tratar bien a los neumáticos más blandos y han acabado rodando con duros, para que veamos a veces la diferencia de motorización que hay entre Ducati y las demás motos, que hoy ha sido así. Y Jorge Martín se ha equivocado, sobre el papel parecía el medio, pero al final a Pecco Bagnaia ha tomado esa decisión. No sé si lo ha tomado él, Márquez la ha tomado también, y han conseguido sacar ese gap de 3.8 a Jorge Martín, que no ha podido hacer nada hoy con los neumáticos, no podía hacer más. Ha hecho una carrera impecable en ese aspecto, ha corrido como si fuese una carrera normal, hubiese sido tercero en cualquier situación, primera carrera del año,
mitad de temporada, no hubiese cambiado mucho su situación, ¿vale? Pues Jorge Martín tercero, y aquí viene la marcha, porque aquí Aleix Espargaró ha tenido un papel súper importante de actitud, no de resultado, porque yo creo que al final Aleix Espargaró, que ha quedado quinto detrás de Alex Márquez, que por cierto Alex Márquez creo, he visto en Twitter, que al final es la segunda GP23 en la clasificación, que estaba la última hace tiempo que le dijimos, oye, espabila tío Alex, que eres la última GP23, creo que ahora es la segunda, ahora lo veremos, porque creo que Alex Márquez con este resultado, gran resultado, ha escalado hasta la segunda posición de GP23 después de su hermano Marc, ¿eh? Y por cierto que ayer le ganó a Márquez a su hermano en la sprint, ¿vale? O sea que un buen resultado de Alex Márquez, que ha sufrido el pilotaje a lo Márquez en Sepang con Rossi, cosa que yo no critico, que yo defiendo, que al final meterte a regular esto es imposible, y como no se puede regular, yo dejo a los pilotos la libertad de hacer las carreras que ellos quieran, de taponar a todas las personas que llegasen a Jorge Martín. Jorge Martín durante mucha parte de carrera tenía gente atrás que parecía que tenían hambre, ¿no? Alex Márquez tenía hambre y sobre todo Bastianini tenía hambre. Vaya cabreo de Bastianini con Aleix Espargaró, que le ha dicho que no es honrado hacer una carrera así. Bastianini ha cargado duramente contra Aleix Espargaró, cosa que yo no lo apoyo, repito. Yo al final los pilotos pueden competir como ellos quieran. Aleix al final ha sufrido de neumáticos, o sea que ha peleado la posición. Yo creo que no ha cortado expresamente, creo, porque al final se ha ido para atrás, ¿vale? Ha peleado esa posición para defender a Jorge Martín. Y lo que tampoco me ha gustado de Aleix es que he ayudado a Jorge Martín. Hombre, que un tío quede tercero o quede quinto, el mundial estaba para Jorge Martín. Yo creo que era bastante atrevido, ha sido bastante atrevido decir que he ayudado a Jorge Martín. Bueno, les ha ayudado, pero yo creo que una vez el título ganado sobraban esas palabras de Aleix Espargaró, ¿vale? Al final ha defendido a saco a Martín, primero de Bastianini, que lo ha enviado para atrás. Bastianini se ha metido en un lío con el equipo, con el grupo de Bastianini, de Morbidelli, de Binder y tal, y de Acosta, que Acosta también ha ido para atrás, ¿vale? Y ha cargado duramente contra Aleix Espargaró, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuarto Alex Márquez, muy bien Alex Márquez, este gran premio, un gran premio en el que, bueno, pues a las GP23, el GP23 se cierra también un ciclo, porque ya estaba yo también cansadito de la GP23, se cierra ese ciclo de la GP23, ¿vale? Por delante de Aleix Espargaró, de Brad Binder, que al final le ha arrebatado la primera posición de KTM a Pedro Acosta, que Pedro Acosta ha lamentado pues un año pues lleno de, bueno, pues de querer más de lo que se puede, ¿no? Estoy viendo ahora, vale, ha asumido que se ha equivocado, que es más gestión, bueno, un poco Jorge Martín, ¿de acuerdo? Y al final Binder ha sido la primera KTM, cosa que mira que Pedro Acosta también ha dicho algo que va un poco al revés de lo que está diciendo, ¿no? Mientras Pedro Acosta está validando el título de Jorge merecidísimo, tal, ¿vale? Que es así, él ha destacado su velocidad por delante de la de Brad Binder, cosa que, joder, podías hacer lo mismo con Pecco y con Jorge, ¿no? Pero no, para Jorge sí que vale el criterio de merecidísimo porque ha gestionado mejor, pero para él no vale, para él vale el de he sido más rápido, que en este caso sería lo de Pecco, para medirse a Brad Binder, que esto es una demostración más de, bueno, primero de incoherencia de Pedro y segundo de querer marcar siempre territorio en KTM para ser primer piloto de la marca, ¿vale? Bastianini séptimo, indignadísimo, se ha mofado a Aleix de él. ¿Dónde estás con la GP24, no? A 7 segundos séptimo, ¿no? Porque Aleix le ha respondido a Bastianini, ¿no? Y Aleix, pues para tocar le ha dicho lo de le ha restregado lo de la GP24, Morbidelli, Bezzecchi, Pedro Acosta, que ha ido perdiendo posiciones bastante por los neumáticos, ¿no? Y a Quartararo, Oliveira, Miller, Zarco, Viñales, Marini, Nakagami, Raúl, Augusto, Pirro, Rins y Bradal. Crash de Joan Mir. Pues así ha quedado el mundial. Perdón. Quiero ver lo de Alex Márquez. Si se carga. Vale, Jorge Martín, 508 puntitos. 508 puntitos.
10 más, tío, 10 más que Pecco Bagnaia, que se va a acordar de este mundial. Madre mía, Pecco Bagnaia se va a acordar. Y P3 para un Marc Márquez espectacular, porque Marc Márquez se la sudaba a ser tercero o cuarto, cosa que era, bueno, podía decirlo, pero sabíamos que iba a luchar la posición hasta el final. Pero se ha preocupado por Gresini y Gresini ha dicho, hombre, para nosotros es mucho mejor tercero. Vale, no hay más. Vamos a por ello, ¿no? Y Márquez ha ido a por ello en un fin de semana también sentido para Mar, porque nunca olvidará esos colores, como este, de Gresini, que le han impulsado otra vez a lo más alto del motociclismo después de estar en un pozo que él mismo ha definido de esta manera, ¿de acuerdo? Pues ahí está Marc Márquez tercero por delante de Bastianini, Brad Binder primera KTM por delante de Pedro Acosta, Viñales séptimo, Alex Márquez, sí que hay que decir que Di Giannantonio está lesionado, obviamente, pero al final Alex Márquez primera GP23 P8, que está bien, con varias buenas actuaciones, como la de este fin de semana, como la de Alemania, bastantes sitios en los que si la GP23 no empujaba tanto el neumático, pues bueno, pues podía hacer cosas, y así se ha visto aquí en Barcelona también Alex Márquez. Bueno, pues P10 para San Antonio, Alex 11, y bueno, y poco más que decir. Bueno, pues vamos con el lío, porque Jorge Martín, ¡pam!, ha hecho una celebración muy, muy emotiva y muy... Espérate, déjame ponerme aquí arriba. Y muy correcta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el otro día, creo que fue el jueves, cuando hicimos rueda de prensa, ¿no?, que Jorge Martín declaró, bueno, hizo unas declaraciones en las que dejaba la puerta abierta a Ducati. Y esta vez, yo creo que ha sido un poco así. Al principio nos ha chocado a mí, a Manolo, ver ese hasta la vista, baby, ¿vale? Que hoy se ha disfrazado de Terminator, que parecía también el mono de Aprilia, pero creo que es el de Terminator, ¿vale? El mono así negro, que era con un dibujo que no se ve muy bien, pero era como de un robot, como si fuese Terminator, ¿no? Disparando ahí a ese cubo de cristal, que ha salido el casco que se ha puesto después, y hasta la vista, baby, con el número 1. Le ha dicho a Ducati, yo creo que en este mensaje, me voy, me llevo el 1, pero nos volveremos a ver. O sea que se ha vuelto a dejar la puerta abierta, recordándoles, no me habéis querido, soy el número 1, me lo llevo, pero nos vamos a volver a ver. Me ha parecido a mí una frase brutal de Jorge Martín, en la que creo que incluso debería haber sido... Manolo no está de acuerdo conmigo, Manolo estaba diciendo, no, hay que ser correcto. Yo creo que Martín estaba en el derecho de restregarle el 1 a la cara a Gigi Dall'Igna, sí, toma, ¿sabes? Gigi Dall'Igna, y ha sido muy correcto Jorge Martín, seguramente viene influenciado por sus asesores, no por mí, básicamente, pero Jorge Martín ha sido muy correcto y se ha dejado una vez más la puerta abierta. Palabras de agradecimiento a Ducati por todos lados, lo entiende, no pasa nada, me voy. Increíble actitud de Jorge Martín, cuando, repito, en este Gran Premio de Barcelona, Jorge Martín recibió la noticia de que se subía en el Ducati Lenovo. Semana trágica, cuando fue esa la información que recibió su manager, Valera, y después en esa semana Márquez dijo, nanay de la China. Y en Mugello fue cuando se lió toda la troca, cuando Marc Márquez dijo que no, que nanay, que yo esa moto no la quiero, la Pramac, y o me dais la roja o me piro, y ahí llegó todo el lío. Martín se fue ese mismo fin de semana al box de Aprilia y firmó un buen contrato con Aprilia, y indignado, no querido, Pramac, que quería a Márquez, que no se lo pusieron, también se fue, todo el lío, y poco ha pasado para que Martín celebre de esta manera tan, bueno, tan sutil ese título, que repito que estaba en condiciones y legitimado para celebrarlo de muchas otras maneras, ¿eh? Yo soy un poco más brusco, ¿vale? Y como a mí no me va nada, ¿sabes? A él sí que le va, pero lo ha hecho bien, yo creo que lo ha hecho bien, yo creo que Martín ha hecho una buena celebración. Hasta la vista, baby, hasta la vista, Gigi Dall'Igna, hasta la vista, Tardocci, Domenicali, porque han hablado, también Tardocci y Domenicali, han hablado, y esto han dicho, más o menos no, literal, que esto es un triunfo, vamos a ponerlo por aquí, un triunfo de Ducati, de la filosofía Ducati. Han tardado poco en, bueno, en primero en darle las gracias obviamente en felicitar a Jorge Martín,
y después a decir, la tengo por aquí, que esto es un triunfo de la filosofía de Ducati. Así que contentos en Ducati, ha ganado Ducati para ellos y lo sabíamos que esto para Ducati era una buena oportunidad para recalcar, para destacar esa marca, esa filosofía y esas cosas que, bueno, que se han ido callando. ¿Os acordáis toda la temporada esta y la pasada, no? La gente apuntando a Ducati y Ducati no ha hecho nada, nada. Toda la gente que había atacado, que había dicho de todo Ducati, han ido modificando el discurso y hoy al final, incluso Jorge Martín lo ha modificado porque también era de los que criticaba a Ducati, que hacía unos prejuicios, ¿no? Pues Jorge Martín ha tenido solo palabras buenas para Ducati, en ningún momento, cero rencor, se va a Aprilia, pero eso sí, ha dicho que ya tiene decidido, entre sonrisas, ya tiene decidido lo del número 1 y claro, cuando tú ves este mensaje de hasta la vista baby con el número 1, pues lo que entendemos es que Jorge Martín se va a llevar ese 1 a Aprilia. Eso es lo que entendemos, ¿vale? Pero bueno, ya veremos qué hace Jorge Martín, campeón del mundo, y un campeón del mundo que va a tener poca relevancia su huida a Aprilia para lo que nos viene encima el año que viene. ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Pues porque este fin de semana hemos visto este duelo entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, en el que ya está todo el mundo haciendo sus cábalas o sus previsiones para el año que viene. ¿Qué va a pasar con estos dos, no? Pecco Bagnaia ha perdido este título, lo ha ganado Jorge Martín, merecido. Mira, están anunciando ahí el logo de MotoGP, ¿eh? Atención, se confirma el logo de MotoGP, ¿eh? Logo de MotoGP aquí en directo, lo estamos viendo. Se confirma el logo de Simon Patterson, ahí lo tenemos, lo que ha publicado. Y ahí están presentando la nueva imagen de MotoGP, que lo tenemos en las noticias que hemos comentado esta mañana con Manolo antes de la carrera. Y ahí está ese logo que, bueno, pues ya se ve que es así, ¿vale? Ahí está Jorge Martín estrenando el logo, el número 1, ¿vale? Y esto es un poco la historia, ¿no? Que Pecco Bagnaia, o sea, decíamos que el 1 se va a ir a Aprilia, ¿ok? El 1 se va a Aprilia, la Copa Ducati se queda sin el campeón del mundo, ¿ok? Y eso podía ser un factor de desmerecer también, ¿no? Porque como estamos en época de desmerecer lo que hacen los demás, y no va por mí, ¿eh? va porque como no estaba Márquez, ¿vale? Pues el campeón del mundo se va a Aprilia, seguramente se va con el 1, y se quedan estos dos tíos aquí peleando por lo que puede venir, que va a ser, bueno, vamos a flipar este año con todo lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Pues ahí está Marc Márquez, que mira cómo ha ido la cosa, mirad cómo ha ido la cosa, que tanto hablar de este tema, tanto Márquez en Ducati, así lo han empaquetado a Marc los Gresini y le han metido directamente en el box, creo que le han metido hasta en la silla, porque hay una imagen ahí de la silla de Bastianini, que está, la ha puesto hasta la silla, la ha puesto hasta en su sitio, ¿sabes? A Marc Márquez. O sea, la gente de Gresini ha cogido ante la petición, ante lo que todo el mundo está deseando ahora es que ver a Marc Márquez de rojo, y ha cogido a Marc Márquez en plan coña, lo han empaquetado como un paquete y lo han metido en el box de Ducati y Lenovo para que empiece ya la andadura de Marc Márquez en el equipo oficial. Así que, chicos, a partir de ahora estamos con el lema Here we go, vámonos, vamos para allá, que Márquez se viste de rojo el martes, ¿vale? Atención que Luca Marini ya ha hablado y ha dicho, espero que Pecco Bagnaia pueda ganar el año que viene a Marc Márquez, espero, o sea, ojo que Luca Marini no ha sido muy positivo en esto, ¿eh? Luca Marini ha dicho, espero que pueda ganar y tal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tienes alguna duda o qué? Luca Marini, pues bueno, Marini ha hecho esas declaraciones, ¿vale? Y ahí está Marc Márquez en esta imagen que se ha estado repitiendo aquí con Pecco Bagnaia, los dos en el podio. Aquí, la imagen de los dos ya dándose la mano, la imagen de Marc celebrándolo, la imagen de Pecco. Pues bueno, ya está, tíos, ya empieza lo que queríais, se acaba el campeonato, Martín es campeón y Marc Márquez y Pecco Bagnaia se visten de rojo o de negro el martes para empezar esa aventura, mira, ya ha acabado la gala, con la imagen de Barcelona de fondo, de aquí de Montjuic, de las fuentes de Montjuic, con el logo de MotoGP, y
sí, ya está, ¿no? ¿Vale? Y esto es lo que va a dar paso a la nueva era de MotoGP. El otro día vi un podcast de Judith Florensa, de la gran Judith, en el que Judith decía, pues eso, ¿no? Que esto lo cambia todo, ¿no? La llegada de Marc Márquez a Ducati lo cambia todo. Y ahora vamos a empezar a vivir cómo va a ser ese 2025 en el que empieza el martes, y yo espero estar aquí para comentar los test en directo con vosotros, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo. Marc Márquez ha sido bastante claro, ha dicho que de momento llego para adaptarme yo a ellos, pero en breve quiero que se adapten también a mí. Marc Márquez lo tiene claro. Vamos a ver si Pecco Bagnaia puede o no plantarle cara a Márquez en algo que, bueno, sabéis que este test siempre, el primer test de pretemporada, los tiempos no valen mucho, lo repito cada año. El año pasado Márquez va a hacer el mejor tiempo, y yo decía, da igual, aunque lo haga, que tampoco lo hizo, casi nadie tiran 2 o 3, nuevamente los no punteros tiran, porque es un test en el que sirve para ver el motor, cuál eliges el motor 1, el motor 2, la versión del año que viene, y después hasta Sepang, bueno, supongo hasta febrero, no vienen los cambios verdaderos que ya decides cuál te quedas, ¿no? Pero es una primera toma de contacto para decir cómo será la moto, y son test en los que no cuentan mucho los tiempos, ¿vale? O sea que si un piloto hace tiempo, el otro no hace tiempo, hay que estar atento si ha montado neumáticos, si no ha montado, si ha tirado o no ha tirado, porque son siempre test para coger el feeling con la moto, con todo, y dar los inputs necesarios a los ingenieros para que trabajen durante el invierno en la moto, ¿de acuerdo? Pero bueno, el martes será esto lo más interesante que pueda pasar, y ya estaremos con las porras. Bueno, por cierto, hablando de porras, he ganado la porra de Girona. He quedado primero, la porra de todo el año, la apuesta de carrera a carrera. He quedado primero, éramos 30 y pico tíos y tías. Y he ganado, o sea, estoy muy contento, muy contento. Estoy un poco triste, porque el año que viene no haré directos de carreras. Este año me he pasado de la rosca, han sido muchos, pero estoy contento también por haber ganado, y también contento por afrontar una nueva era, ya sin tanto contenido, porque las carreras me han saturado bastante, los directos de las carreras, pero ahí está el trabajo, ahí dejo la marca, a ver, que ahí dejo el sello, ¿vale? Para los que el año que viene lleguen, que bueno, pues que ahí dejo yo mi sello. No lo voy a hacer este año que viene, o sea que Manolo se ha asustado. Digo, ¿yo qué voy a hacer? No, Manolo, que solo hablo de los directos de las carreras. Los vídeos, vamos a seguir haciendo vídeos de MotoGP, no te preocupes. Estaba preocupado Manolo. Manolo, tranquilo, Manolo, tranquilo. Pero bueno, chicos, pues la siguiente temporada Pecco y Márquez no tendrán ningún rival. Bueno, atención, porque ya hay primeras declaraciones de Gigi Dall'Igna en la GP25. Y esto es importantísimo, ¿vale? La GP25 tiene ahora dos problemas, según Gigi Dall'Igna, según lo que está viendo él aquí, cosas que, bueno, que se está adelantando, es un poco como Steve Jobs, ¿no? Que se adelantaba a los hechos, ¿no? Y Gigi Dall'Igna está hablando, precisamente lo he dicho en esta noticia, de lo que van a trabajar en el futuro, en este invierno. Mira, os lo leo textualmente. Mientras tanto, ya se mira a 2025. Hay 2 puntos en los que trabajar para el futuro. El primero es encontrar una velocidad máxima más alta, porque los otros casi están progresando, y no me gustaría que Ducati se quedase atrás. Es cierto, hoy la moto, la Aprilia de Aleix era un misil, y casi siempre las Aprilia están siendo más rápidas, y las KTM están siendo más rápidas que las Ducati. KTM y Aprilia están siendo más rápidas que Ducati en muchos sitios. Y hoy ha sido Aleix, yo creo que Aleix, ese motor nuevo que le han puesto para esta carrera, que Aleix estaba agradecidísimo a Aprilia. Al último día me dan de todo y me ponen la moto full para que pueda hacerlo bien, ¿vale? Pues le ha dado mucha rabia a Gigi Dall'Igna, o sea que Márquez y Pecco ya tienen que trabajar en ese motor, ¿vale? ¿Qué motor va a ser más rápido? Y atención, el segundo punto a trabajar es la velocidad en el centro de la curva. Madre mía, la velocidad en el centro de la curva, ya que hay constructores que en algunas ocasiones lo hacen mejor. Hay que tener la mentalidad de quien persigue y tiene hambre de recuperarse en comparación con los demás. Mira, yo de la velocidad estaba clarísimo, pero el segundo punto a trabajar este martes es en el centro de la curva, cosa que de entrada, y no os enfadéis mucho, de entrada, Márquez para eso, de momento, no es el piloto más ideal para trabajar en la velocidad en el centro de la curva, porque Márquez de parar la moto, o sea, Márquez en eso igual ayuda. Bueno, va a ser muy guay ver eso, ¿vale? A ver si va a ser así o no.
Vamos a poner esto de fondo, que está guapo este logotipo. Está muy guapo este logotipo de MotoGP. Me está gustando, ya. Me está gustando este logotipo, con esas curvas así tipo circuito, ¿no? La G y la P, ¿de acuerdo? Me está gustando, Han quitado lo de las hojas esas de la bandera de cuadros, ¿no? En forma de laurel. Y han dejado solo las letras, Me está gustando, Pues bueno, ya motor nuevo, sí, exacto. Pues Pecco para eso sí que es bueno, ¿no? Pero veremos ahora Márquez esa faceta, ¿no? De que Gigi ya ha hecho el primer encargo. Quiero esto, ¿no? El motor al final es un tema más de ellos, pero el pase por curva es un tema ya de piloto, de Lorenzo, de Pecco. Y esto nos dice que siempre que hablamos del punto fuerte de Ducati, ¿cuál es? Que es la frenada. Yo creo que en esto no han hablado, entiendo que sigue siendo el punto fuerte de Ducati la estabilidad en frenada. Una vez dejas frenos, ese giro de la moto es el que ellos tienen que trabajar mejor, dicen, ¿no? Que esto es lo que han hecho este año respecto al 23, ¿vale? Y es lo que van a trabajar de cara al 25, esa geometría, esa manera esa aerodinámica, para que la moto tenga más velocidad en el paso por curva, ¿de acuerdo? Así que ya tenemos primera lista de tareas para el martes con Márquez y con... Esto no sé lo que es, tío, pero hasta la vista Pecco, ¿vale? Bueno, esto hasta la vista Pecco, ¿vale? De Gigi Dall'Igna con sus pilotos oficiales, que serán Marc y Pecco Bagnaia. Mira, yo ahora mismo hice un vídeo el otro día de lo que puede pasar o lo que no va a pasar. De entrada me voy a esperar a este test para empezar a hacer mis análisis y mis cosas, pero esta carrera sí que ha sido un toque de atención a ese punto negativo de Marc de las curvas de derechas, ¿no? En la que Montmeló pues parece que ha tenido esa mejora de cara al domingo, a contrastar, porque recordamos que lo que he dicho al principio, ha sido una carrera muy lenta, un segundo más lenta que el sábado. Es que lentísima. Normalmente repite los tiempos de la sprint durante menos vueltas, pero llegan a hacer los tiempos de la sprint. Esta vez, hoy ha sido un segundo más lenta que ayer. Me he quedado impresionado, ¿vale? Y no sé si eso ha sido un poco también favorable para que, en este caso, Marc se enganchase con los de delante, con Pecco, y cuando la cosa se pone rápida, recordemos que siempre el problema que ha tenido Marc en este año ha sido cuando está muy rápida la pista. Cuando se va muy rápido es cuando él ha tenido esos handicaps, ¿vale? Y más en curvas rápidas, curvas a derechas. Cuando el circuito es más lento, o cuando las situaciones son más lentas, como Motorland, o como Misano, que se puso a llover, entonces es cuando Marc ya saca más la patita, ¿no? Pero su handicap ha sido la velocidad pura y dura en curva, ¿no? Sobre todo en curvas donde no hay stop and go. Y Barcelona era un test impresionante para Marc en ese aspecto, en el que hoy ha dado un step importante, y habrá que verlo el martes, en estos tests en los que veremos el tiempo que hace, que hoy ha hecho más frío que ayer, para empezar ya a hacer los análisis. Está claro una cosa, que Pecco lo tiene que mejorar, que es sumar puntos, obviamente, porque Márquez ha hecho un año increíble. Mira, yo lo de Márquez, mucha gente lo está criticando porque, vale, por lo que sea, porque no ha arrasado, ¿vale? Yo sabéis que ya mi criterio cuál era, y el trabajazo que ha hecho Marc ha sido increíble, pero increíble. O sea, yo he flipado con el cambio que ha hecho Marc en este 2024, en pilotaje, en todo, y sobre todo la experiencia que ha cogido Márquez este año con Ducati. Recordemos que había dos factores importantes. Uno era el pilotaje, saber frenar, dejar correr la moto y girar como giran los lorencistas, los Pecco y Martín. Eso era un reto importantísimo. Y otro, pues como no, forma parte del juego, en cualquier sitio que vayas, es la experiencia con la moto. Cuando tú tienes un pilotaje X y tienes una condición diferente, ha llovido, tú ya sabes qué tienes que hacer para adaptarte a eso, ¿no? Claro, Márquez está adaptándose a un estilo de pilotaje que no es el suyo, y encima un día le cambias no sé qué, llueve, o joder. Toda esa experiencia Márquez no la puede conseguir en un circuito entrenando, dando vueltas. Eso es un año entero con Ducati, adaptándose a los cambios y a las experiencias. Por ejemplo, ahora llega a Barcelona, ha estado 2 días perdido, ¡pam!, ha puesto los datos de principio de temporada, ¿no? Son situaciones que los otros pilotos no tienen todo controlado. Él acaba de llegar
y este año creo que ha entendido muchas cosas para el año que viene, por lo que este año 25, el primer reto de Pecco, si quiere vencer a Marc, es sumar, sumar y sumar, porque Márquez en carrera se cae poco, y los fallos que ha tenido este año, muchos han sido por inexperiencia con la Ducati, no solo por pilotaje, sino por entender qué tengo que hacer en cada momento con esta moto, ¿de acuerdo? O sea que esto va a ser uno de los factores claves para Pecco, porque Marc en eso va a ser bastante vivo en este aspecto, y puestos a que Marc tenga un poco menos de velocidad, un poco, que ya veremos si es así, puestos a eso, podría repetirse el mismo año para Pecco con Jorge Martín. 2 años seguidos siendo rápido, pero no consistente. Primer reto para Pecco Bagnaia, ganar consistencia, y recordemos que ha tenido 2 factores Pecco, uno la mala suerte, lo que pasó en Le Mans y los toques con otros pilotos, toques que yo creo que no son culpa suya, pero que él, sabiendo que el reglamento como es, podría evitarlos si quiere, esos adelantamientos tan justos cuando se pasa un piloto largo como Márquez, que yo creo que no es culpa de él, pero al final, si lo ves claro, no ves claro, evítalo y no te la juegues, ¿no? Lo de Portimao con Márquez es un factor que ahora mismo está en su tejado, porque él puede, ante una situación tan justa, evitarlo, cosa que ya ha hecho, ¿vale? Lo de Alex Márquez en Aragón yo creo que fue más extremo, porque ahí, joder, daba tiempo a pasar de sobras, lo que Márquez, Alex se cegó allí y se tiró sin mirar, básicamente. Eso fue, yo creo que sí, más culpa totalmente de Alex, que no la primera, que era más justo, ¿no? Pero ese es el primer reto que tiene que hacer Pecco, en el que Marc va a ser ahí un caníbal en esta situación. Así que todo empezará el martes, chicos, empieza lo que queríamos todos, lo que queríais. Se acaba este año, se va Jorge Martín con el número 1 a Aprilia, bueno, no sé si se lo llevará, parece que sí, y el campeón del mundo no estará en la Copa Ducati, pero yo creo que, dada la situación de esos datos de Pecco Bagnaia, que es el más rápido, el más fuerte, ha ganado 11 carreras, es que, tío, se dice pronto, 11 carreras ha ganado Pecco Bagnaia, 11 de 20, increíble, ¿ok? Y ha sido el que ha hecho más poles, el que ha hecho más vueltas primero. No ha ganado tantas sprints, pero ha sido rápido los sprints. O sea, las sprints, la gente dice, no, falla las sprints. Bueno, falla porque se ha caído, pero no porque fuese lento, porque las sprints ha sido igual de rápido que Jorge Martín, muchas veces más. O sea, que las sprints ha mejorado a Pecco Bagnaia, pero tiene ese problema técnico, que los pesos de la moto, según dice él, por el depósito pequeño, puede ser el causante de esas caídas, como la que tuvo en Misano, como la que tuvo en Sepang, como la que tuvo en Barcelona, caídas que no entiende por qué se cae cuando está haciendo lo mismo que siempre, ¿de acuerdo? O incluso más lento, ¿no? Como Sepang, ¿no? Que cortó un poco más de gas y la moto se le cerró más y pisó los baches y se fue al suelo. Así que nada, chicos, felicidades para Jorge Martín, se lo merece esta noche, fiesta grande, no van a ver YouTube nadie seguramente, y empieza el lunes, coger el aire, que el martes empieza lo bueno. El martes empieza 25 y va a ser un gran año en el que veremos también pues todos los movimientos, ¿no? Martín Aprilia, Maverick a KTM, Bastianini KTM, ahora no sé, Márquez a Ducati Lenovo, básicamente, y vamos a ver estos movimientos, a ver cómo se van desarrollando, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, yo ahora vamos con el chat. Aquí el logo de MotoGP ya está adjudicado, este logo que anunciaron en Crash, no, en Simon Patterson, perdón, siempre confundo Crash.net con la de Patterson, es otra, de The Race, perdón, que es la de Patterson con la otra, ¿no? Así que nada, chicos, hasta aquí el speech de hoy y vámonos ya con el chat, a ver qué decís por ahí, porque creo que ha habido un poco de pique ahí con la gente entre Martín y Pecco y todas esas cosas. A ver. En 3 segundos vemos. Bueno. Copa Ducati el que viene también. Harry Callahan. Copa Ducati, bueno, el año que viene, ojo, porque voy a hacer una cosa que no os va a gustar y me vais a llamar anti-Márquez, pero hay más posibilidades, o hay ciertas posibilidades, no más, de que Di Giannantonio y Alex Márquez
estén más cerca de Marc que Marc más cerca de Pecco, ¿eh? Y esto, de momento, puede sonar raro, pero no descartemos esa GP25, cómo va a ser, si va a ser facilona. Y Alex Márquez, bueno, Alex Márquez irá con la GP24, y Alex Márquez y Di Giannantonio con la 25 pueden hacer resultados más parecidos a lo del 22, motos más fáciles, ¿vale? Y veremos si esa dificultad que tiene la GP23, que es la moto final buena, pero más difícil de llevar, a Márquez con la GP25 tampoco es algo que le salve mucho la vida, ¿ok? Y veremos realmente si ese gap entre las 23 de este año con Marc Márquez, el que viene con motos más facilonas, se reduce ese gap entre Alex Márquez y Di Giannantonio con Marc Márquez, que podría ser, ¿eh? No estoy diciendo que vaya a ser, pero tengámoslo en cuenta que también podría ser algo así, ¿vale? 7 poles Jorge, 6 poles Bagnaia. No, 7 poles no, le han dado el BMW a Pecco de las poles, ¿vale? Martín solo ha ganado 3 carreras. No veo a nadie que pueda plantar caras a las Lenovo, dice Miguel Ruiz. Dero Centeno dice algo muy importante: vamos a igualar los likes con los views, ¿vale? Así que venga, va. 7 poles, no, bueno, ahora lo miraremos si quieres, pero Martín solo ha ganado 3 carreras. Vale, Alan Montufar, grande Jules, saludos desde Guatemala, gracias. Bagnaia en Pramac, si la cúpula Ducati oficial protegiendo no hubiera luchado por el Mundial. Bueno, eso no lo sé, ¿vale? La GP24 es un pepino de moto. Si la GP25 es difícil, DJ no tiene nada que hacer con Marc. Totalmente. Bueno, eso es claro, eso es la otra versión, ¿no? Si la GP25 es difícil, DJ no tiene nada que hacer con Marc. Totalmente. A ver, recordemos que el problema de la GP23, lo dijo Pecco hace muchos meses, ha sido el cambio neumático también, ¿eh? Que el cambio neumático la ha empeorado la moto, la ha hecho más dificilota, ¿eh? La moto, el cambio neumático, ¿eh? Que esa moto la probaron en el test del año pasado, antes del neumático nuevo, y la moto les gustó mucho a los pilotos, iban rápido con esa moto. Me acuerdo en Valencia, el primer día, iban rápido y no se quejaron de la moto. Luego empezó todo el lío con los neumáticos nuevos ya en los tests de invierno, ¿vale? O sea que tampoco sabemos la GP24 con esos neumáticos si también iba mal y han sido ellos los que han conseguido ponerla a punto. Es que no sabemos tantas cosas. Hasta que no la prueben el martes. El martes estaremos atentos a las declaraciones de Marc y de todos y de Alex Márquez diciendo: ¡buah, esta moto va sola! ¿Sabes? A ver qué dicen, ¿no? Pero bueno. A Jorge Martín le esperan 2 años haciendo tandas con Aprilia. Alberto Barañano. ¿Qué pasa, Alberto, tío? ¿Qué pasa? Bueno, no sé, tío. Yo no sé qué pensar. No sé qué pensar. Porque va con los datos de Ducati. Con la experiencia de Ducati. Y eso, pues, igual a Aprilia le puede ayudar, ¿eh? Pecco iba a medio gas controlando a Marc Márquez toda la carrera. Yo no sé si se va a medio gas porque no lo ha dicho Pecco, pero parecía. Yo en el directo, como no lo he dicho, no sabemos qué está pasando. Márquez está detrás de él, no sabemos si Pecco está controlando o no. Y luego Márquez, al final de carrera, sí que ha dicho que iba full, he dado todo para estar ahí. Y Pecco no ha hablado, se ha centrado en hablar de Jorge Martín y ya está, ¿vale? Luis, ¿crees que Fermín Aldeguer lo hará bien con la Ducati GP24 de Gresini? Sí, creo que lo puede hacer bien. Sí, creo que sí. Es más fácil MotoGP que Moto2. Con eso te lo digo todo. El pique a Costa Aldeguer va a ser espectacular también. Otro de los alicientes del año que viene. Acosta con la KTM. La KTM que todo el mundo Pedrosa. Mira, hay una cosa que me da mucha rabia, tío. Que es que llevamos años aguantando el rollo Pedrosa KTM como si KTM fuese KTM no es nada, tío. O sea, Honda está ya al nivel de KTM, por cierto. Luca Marini ha hablado hoy y ha dicho que la mejora de Honda oficial ha sido medio segundo. Oficial. Hemos mejorado medio segundo este año. Punto pelota. Esa ha sido la mejora de Honda. La de KTM ha sido empeorar. O sea, KTM ha sido empeorar. O sea, que ahora mismo Acosta ha tirado mucho de huevos, ¿no? Pero se va a encontrar con un Fermín Aldeguer que va con una moto que flipas, ¿vale? Con una Ducati que flipas. La campeona del mundo. O sea, que veremos cómo se digiere eso entre estos dos, porque Aldeguer, bueno, el año pasado iba rápido, este año con los Pirelli ha pasado de todo, ha sido un año muy complicado, pero yo creo que con la Ducati es más fácil, con esos Michelin es más fácil para mí que el Moto2, que Moto2 es la jungla, tío, Moto2 es la jungla, tío, ¿vale? Deseando que lleguen los test. Si Pecco gana a Marc Márquez, ¿qué dirán? ¿Que está viejo? La mafia italiana está
boicoteando para que sea escudero. Si gana Pecco a Márquez, va a ser muy fuerte, ¿eh? Pero si gana Márquez a Pecco será lo normal, ¿vale? No pasará nada, ha ganado Márquez a Pecco, pero si gana Pecco a Márquez, bueno, es que depende cómo pase, tío, ¿sabes? Porque si van por la mínima y tal, tampoco, ¿sabes? Yo creo que esto, estamos ahora todos muy flipados con esto, con si gana uno, si gana el otro, pero tal como vaya yendo el año, incluso si gana Márquez a Pecco, se va a ir suavizando todo. Y al final yo creo que como este año ha pasado un poco con los dos, con Pecco y con Jorge, con Márquez, pues yo creo que no vamos a llegar a final de año con esos discursos tan radicales de Márquez a la mierda, Pecco a la mierda. Yo creo que parece como que tengamos que desbancar a alguien, ¿no? O es Pecco o es Márquez. O Márquez nos sirve o Pecco nos sirve. Ese es el mensaje ahora que se está oliendo en las redes. Y yo creo que no va a ser así. Yo creo que vamos a llegar a final de año, pase lo que pase, y el discurso se ha parecido a este. Los dos se merecían, los dos son buenos, por lo que sea, porque pasan tantas cosas en un gran premio. Ahora en un año, este año, lo que ha pasado a Pecco, por ejemplo, es entendible que haya perdido el Mundial, nadie está quejándose, ¿no? Y yo creo que Pecco rápido, Márquez va a ser rápido, pero al final va a ser un tema más como de gestión, ¿no? Del año, parece, ¿no? Que va a ser así. Pero bueno, a ver si Márquez empieza a pegar hachazos por todos lados y luego ya es otra cosa, ¿no? Pero no descartemos que a final de temporada no estemos en ese discurso Pecco fuera o Márquez fuera, ¿no? Creo que igual llegamos a un entendimiento en el que se va a valorar los dos, hagan lo que hagan, gane quien gane el Mundial, ¿vale? Porque yo veo que ya estamos con el discurso de que va a ganar o uno u otro. O sea, no, ahora mismo estamos a domingo 17 de noviembre y no hay nadie en el chat que tenga cojones ahora mismo de decir que hay otro piloto candidato al título ahora mismo. O sea, nadie. O sea, bueno, da poco, ¿eh? O sea, no hay nadie ahora mismo. O sea, al año que viene empezamos noviembre, última carrera a Barcelona, con el mensaje de que será Pecco o será Marc el campeón del mundo. No hay más ahora mismo. Veremos qué pasa en los test, pero ahora mismo el mensaje es ese. Mundial a dos. O sea, tú fíjate el mundial que nos viene encima ahora. Sí, súper guay, pero eso, mundial a dos. Entre Pecco y Marc. Punto. Este año parecía que había las KTM, parecía que había más gente, pero al final ha sido un mundial a dos, que la gente ha acabado aburridísima con este. A ver, hay una cosa que tenemos que tener clara. Este sábado por la noche ha sido un drama las audiencias de MotoGP, pero un drama, un dramón. No solo en mi canal, en todos, ¿vale? Y eran dos pilotos que se jugaban el mundial, ¿vale? Pero claro, uno no era Márquez. El año que viene, solo que sean dos, pero uno que sea Márquez va a cambiar, lo va a cambiar todo, ¿vale? Así que, a ver, Martín con Aprilia será rápido, seguro, veremos. Luis, ¿quién crees que será el mejor piloto de KTM? Hostia, Ignasi. Creo que Maverick. Creo que Maverick, tío. Creo que Maverick. Pero bueno. Ojo con Maverick, ojo con Quartararo. Joder, Luis, no pares de currar. Ahí estamos. El mundial para mí, en mi opinión, será primero Marc, segundo Pecco, tercero Pedro, cuarto Martín, 5 Di Gia. Mira, ya tenemos aquí un valiente que se aventura a decir la clasificación del mundial del año que viene. Marc, Pecco, Pedro, Martín, Di Gia. Oye, pues mira, no tiene bastante sentido, ¿eh? Lo que está poniendo. Sí, sí. Bueno, chicos, 48 minutejos de directo. Iba a hacerlo mañana, pero al final digo, va, lo hago hoy, así mañana ya desconecto de vídeos y hasta el martes no haré nada. Así que al final, pues bueno. Imagen de Jorge Martín. Se va el campeón del mundo. Se queda Pecco en la Copa Ducati. Los dos señalando a Marc Márquez, que Marc Márquez llega para liarla al Ducati Lenovo. Here we go, empieza la temporada, chicos, se acabaron ya las suposiciones, se acabó todo y el martes empieza la acción. Hasta aquí el directo, que lo paséis bien, enhorabuena Jorge Martín, enhorabuena Fonsi Nieto, un abrazo Fonsi desde aquí, Carla Nieto, que es una grande, te aprecio un montón Carla Nieto, enhorabuena a Carla, a Fonsi, me ha parecido súper emotivo lo de Fonsi, un crack,
Y al padre Jorge Martín, un abrazo fuerte. Considero que lo que ha hecho el padre Jorge Martín es increíble. Increíble estar delante de su hijo en estos momentos, cuando normalmente los padres y sus hijos en estas situaciones están cerca, pero no se meten, está como prohibido, ¿no?, que el padre intervenga en algo del hijo. Él está por ahí. Me parece increíble que está ahí el padre de Jorge, y creo que se merecería un reportaje, y creo que ya lo han hecho ya algunos a los padres, pero uno más en sí de la figura del padre en este trabajo de equipo de Jorge Martín, exactamente qué es lo que hace, qué le dice, todas las cosas que hacen, porque me parece una pasada que haya sido campeón del mundo, que haya gestionado tan bien este año las cosas, que el cambio de Jorge Martín haya sido tan destacado con su padre también al lado, que no es fácil, y creo que esto es digno de destacar y digno de que Dazón le haga un especial al padre de Jorge en cómo interfiere o interviene con su hijo, y cómo ayuda a su hijo a que saque el máximo rendimiento. O sea, me parece una pasada verdadera. Así que enhorabuena al padre de Jorge, porque no es fácil lo que ha hecho y se lo merecen. Así que nada, chicos, recordad, merecido mundial de Jorge. No hace falta tantos medios, tantos titulares, merecidísimo, porque parece que le estáis quitando méritos precisamente con recalcar algo que yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en que se lo merece Jorge Martín. Así que nada, chicos, hasta aquí el directo, buenas noches y que seáis felices. Nos vemos el martes aquí para ver los tests de MotoGP. Chao.